Francisco Santana, estamos hablando de la posibilidad de que gente del Partido Republicano llegara a la presidencia de la República en los Estados Unidos. Pero dos personajes, Rubio y Cruz. Oye, hemos escuchado, Francisco, algunas expresiones nos están comentando de que serían casi como peores que el propio Trump. Sí, mira, ellos son uno de origen cubano y el otro de origen puertorriqueño, me parece. Pero también es cierto, desconozco digamos, tanto su perfil familiar, ¿no? Pero generalmente volvemos a lo que platicamos. Muchas veces lo que se conoce como el hispano o el americano de segunda o tercera generación, hablando de sus raíces, el que no nació en otro país y se fue a vivir ahí, sino que el que ya nació de padres o de abuelos migrantes, muchas veces son, digamos, los que más ponen trabas o más tratan de cerrar puertas precisamente por sentir, no sé, cierta competencia, por sentir amenazas, ¿no? Platicábamos de César Chávez, que bueno, hizo mucho por los hispanos en Estados Unidos, pero que también promovió mucho que se cerrara el programa Bracero, ¿sí? Entonces, a lo que voy es esto, ciertamente no sabemos qué pudiéramos esperar en el caso de que un Cruz o un Rubio llegaran a la presidencia, pero pues de que van a adoptar la línea de su partido, que es más radical también, más conservadora, más cerrada a la migración, pues eso también es un hecho. Te comenta Manuel, dice, a ver, pregunto, ¿con cuál tipo de gobierno gringo le iría mejor a México, a nuestro paupérrimo México? Esa es una pregunta interesante que se tiene que responder analizando un poquito las plataformas de los dos partidos. Depende de qué queremos, ¿no? México depende mucho del comercio con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el partido que mejor, digamos, apoya el libre comercio es el Partido Republicano, ¿sí? En el caso de Donald Trump no es así. Donald Trump maneja una línea un poco más, digamos, sui generis, en donde él está incluso pensando en limitar también el comercio con China, ¿sí? Quiere limitar el comercio con México, ya lo platicamos, quiere limitar el comercio con China. Si hablamos de temas más humanitarios, más benéficos, para temas migratorios, los demócratas son mucho más abiertos a temas sociales, ¿sí? Pero estamos hablando del beneficio no tanto para México como país, sino para los mexicanos que viven en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Si buscamos el desarrollo económico de México, entonces el Partido Republicano puede representar opciones interesantes, pero también depende de cuáles sean las plataformas de sus candidatos que quede o el candidato que quede, ¿no? Pero en este momento que vivimos, yo pienso, me voy más por el Partido Demócrata, ¿no? Independientemente, más bien pensando que fuera Hillary Clinton, porque Bernie Sanders también está muy fuerte, pero él tiene una idea mucho más radical. Tiene una idea mucho más radical que difícilmente va a ser aceptada por mucha gente. Ya mencionaste un nombre, Hillary Clinton. ¿Qué posibilidades? Mira, Hillary Clinton tiene muchas posibilidades, está muy cercana ya a su nominación a ser candidata del Partido Demócrata. A Hillary Clinton le beneficia mucho su trayectoria e incluso la trayectoria de su marido, ¿sí? Del expresidente Bill Clinton. La trayectoria de Hillary incluye, obviamente, ser senadora, pero también secretaria de Estado, ¿sí? Como secretaria de Estado hizo relativamente un buen papel, fue quizá un poco más dura que el actual John Kerry, pero se le reconoce que hizo buenas cosas. Ella decidió ya no continuar en el segundo periodo de Obama por cuestiones de salud, pero se le reconoce que llevó a buen puerto la doctrina Obama. La doctrina Obama era esta doctrina muy diferente a la doctrina Bush de atacar primero antes de que me ataquen. Obama decía, no, vamos consultando con la sociedad internacional, vámonos uniendo más a la ONU, vamos uniéndonos más al G20, etcétera, más multilateralismo para tomar decisiones de política exterior. Hillary, digamos, abanderó mucho esa idea, entonces tiene un poco más digamos, de experiencia también en temas diplomáticos, incluyendo una mejor relación con México. Otro comentario. Dice, hola, ¿qué tal? Dice, si el señor Trump ganara e hiciera el muro, que lo haga
tiene derecho a proteger a su país por tantas amenazas que reciben del extranjero. Más bien, el gobierno mexicano, los gobernantes mexicanos y los mexicanos que se ocupen de subir los salarios de los mexicanos y con eso se acaba el problema de la migración. Mire, ese es un debate interesante. Si nos vamos a lo que puramente se conoce como soberanía, sí, exactamente, los Estados Unidos tienen razón de hacer el muro, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de su lado de Estados Unidos. No tienen derecho a pedir que nosotros lo paguemos, obviamente, pero si lo quieren hacer, que lo hagan. Pero también es cierto que México, cuando trata este tema con Estados Unidos, siempre, digamos, busca lo que alguna vez Jorge Castañeda nombró la enchilada completa, ¿sí? Que era seguridad fronteriza, era más asistencia social para los indocumentados, la amnistía para los indocumentados y un programa de trabajadores temporales. En pocas palabras, cuando México busca algo más favorable para nosotros en una negociación con Estados Unidos, siempre lo hace pensando en el beneficio de los que están allá, pero nunca hay una corresponsabilidad de qué vamos a hacer nosotros para evitar que se vayan, ¿sí? Sí. Que en pocas palabras, perdón, para eso hasta cierto punto fue la intención del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, que fue buscando la idea de nivelar un poquito más esta asimetría que existe con los dos países del norte y evitar eso, pero por diferentes circunstancias pues no siguió la línea que se pensó desde un principio. Francisco Santana, quienes se van a Estados Unidos empujados por la necesidad, por el placer, por lo que tú quieras, gustes y mandes. ¿Qué hacen en Estados Unidos? ¿Van a robar? ¿Van a pedir limosna? ¿Van a hacer una carga para sus familiares si es que ya tienen allá? ¿O qué? ¿Cuál es la aportación que le hacen al país a donde llegan? Mira, los mexicanos en Estados Unidos tenemos una larga tradición, ¿no? de migración. Si podemos, o si nos remontamos a la historia, ¿no? Desde cuando nos quitaron territorio, California, Texas, etcétera, las personas que ya vivían allá, ellos nunca cruzaron la frontera, sino que la frontera los cruzó a ellos, ¿sí? Ellos son hispanos que de la noche a la mañana pasaron a ser ciudadanos de los Estados Unidos, por lo tanto, pues ya es una zona de por sí, digamos, geográficamente o demográficamente cargada de hispanos. Sin embargo, para responder un poco tu pregunta, la más reciente oleada de mexicanos trabajadores en Estados Unidos se da a raíz de este programa bracero que mencionaba, ¿no? En los años, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue para apoyar la producción en Estados Unidos por la carencia digamos, de obreros que estaban peleando en la guerra. Entonces se hizo este programa que duró del 42 hasta 64 aproximadamente. Muchos de ellos se quedaron allá, muchos de ellos tuvieron su familia y pues ayudaron a hacer lo que Estados Unidos es hoy. ¿Sí? Estados Unidos, antes de los ataques de Pearl Harbor contra Japón, vivía aislado, ¿sí? No, digamos, era fuerte por su participación en la Primera Guerra Mundial, que casi no le afectó y que tuvieron muy, digamos, la prosperidad de los años 20 hasta que llegó la Gran Depresión, pero a raíz de su participación en la Segunda Guerra Mundial, se hizo la superpotencia que hoy conocemos, pero gracias también en gran parte a los mexicanos que están allá. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en su gran mayoría, pues van a trabajar ya sea a las fábricas, van a trabajar al campo o van a trabajar a servicios, ¿sí? Servicios que pueden ser como lavaplatos, como cocineros, como albañiles, Jardineros, pero hay una ¿no? cuestión. Los mexicanos o los de origen mexicano que son ya norteamericanos o emigrados, son una carga para la economía de los Estados Unidos porque vemos que hay alcaldes, inclusive mexicanos naturalizados, que hay políticos de alto nivel que han ocupado cargos en California, por ejemplo, Sí, en mismo Arizona. Pregunto, ¿son una carga o una aportación? En general son una aportación, ¿sí? Sin embargo, hay grupos que los consideran una carga, ¿sí? Son estos grupos que, sobre todo cuando hay ciertas etapas de crisis económica, digamos que los primeros chivos expiatorios son los mexicanos, pero no solo los mexicanos, sino los indocumentados,
¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas que o que pierden su empleo o por diferentes motivos están viviendo la crisis, ellos dicen, ¿por qué voy a pagar más impuestos para que el gobierno apoye a gente que no está legalmente radicando aquí, ¿no? Entonces, digamos, este mensaje, pues hace ruido, ¿sí? Aunque no sea real 100%, aunque no sea el de la mayoría, el sentir de la mayoría, pero hace mucho ruido y pues es muy mediático, ¿no? Y si a eso le abonas que digamos, algunos conductores de noticias muy reconocidos que pueden estar en CNN o en Fox, etcétera, que también abanderan esta ideología y que están en lo que le llaman ellos el prime time, ¿sí? En horas donde más se ven, pues mucha gente va a decir, pues sí, es cierto, son una carga. Te hago esta reflexión, esta pregunta, este comentario, esta participación de Arriola. Dice, a mí me importa un cacahuate si gana Trump o cualquier otro. Los peores enemigos del país están actualmente gobernándonos y a ellos no hay quien los juzgue y mucho menos quien los castigue. Un comentario sobre esto después de una pausa. Les recuerdo que la línea WhatsApp es la 33 18 80 76 41, 31 22 42 00, 31 22 42 66. @ Zona 3 Noticias, @ Arana Cervantes. Pausa.